Hola, ¿qué tal están? Qué gusto poder compartir con ustedes un domingo más en la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender una historia bíblica muy bonita de un joven que le servía mucho a Dios y estaba todos los días en comunión con él. Él es Daniel. Bueno. Entonces, hoy antes de iniciar con esta clase, voy a decirles cuál es el versículo que vamos a memorizar en este día y quiero que se ubiquen entonces todos en su Biblia y podamos leer entonces Daniel capítulo 6 y versículo 22, el cual dice: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, y yo no he hecho nada malo. Bueno, entonces este es el versículo que vamos a memorizar y quiero que por favor todos lo practiquemos y que podamos memorizar esta historia bíblica y se les pueda quedar. Es un gusto para mí poder compartir esta palabra y quiero que observemos la historia que viene a continuación. Pongamos muchísima atención para que esta sea una palabra llena de bendición para nuestra vida y lo que nos dejará de enseñanza es una enseñanza muy linda, que tenemos que estar todos los días en comunión con Dios, no importando las circunstancias en las que nos encontremos. Nosotros somos capaces de poder estar siempre en comunión con nuestro Dios, orándole y protegiéndole. Entonces, antes de iniciar esta historia, quiero que ahorita todos juntos, como los hacemos siempre, cantemos nuestra canción y podamos hacer nuestra oración para poder recibir la palabra de Dios. Y entonces nuestra canción dice: me lavo mis manitas con agua y con jabón, se las presento a Cristo en humilde oración. Unidas mis manitas, cerrados mis ojitos, hablo con Diosito. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque me permite, Señor, escuchar tu palabra a través de estas pequeñas historias que transforman nuestra fe. Gracias, Señor, porque me has escogido, Señor, para poder darle la palabra a los niños que hoy nos escuchan y a las personas que también lo hacen. Te pido, mi Dios, que bendigas todos esos hogares, que bendigas los hogares de esta hermosa iglesia y que nos ayude, Señor, a aumentar nuestra fe y nuestra creencia gracias a estas historias. Bendice nuestra vida, bendice a nuestra familia y bendice, Señor Jesús, a todas las personas que aún no conocen de ti. Ayúdanos a llegar a esas personas para que puedan alabarte y adorarte en todo momento, mi Dios. A ti te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y espero que ustedes en casita muy fuerte todos digan amén. Bueno, entonces así es como iniciamos esta historia. Espero les guste y les llame muchísimo la atención, ¿de acuerdo? Espero que se diviertan. Daniel en el foso de los leones. Bueno, Daniel era un joven que le encantaba adorar a nuestro Dios. Él todos los días oraba por 3 veces al día y cada vez que lo hacía, él siempre abría las ventanas y para que toda la multitud lo escuchara y pudiera ver cómo era que Daniel oraba a Dios. Entonces, una vez, también, aparte de eso, Daniel le servía al rey. El rey le tenía mucho aprecio a Daniel y lo quería mucho porque era un joven muy obediente y que siempre hacía las cosas bien. Las demás personas se molestaban porque era el favorito del rey. Una vez el rey decidió nombrarlo como el que tenía mayor cargo y que siempre lo serviría. Las demás personas, al notar eso, se enojaron mucho y empezaron a buscar qué cosas malas hacía Daniel para poder sacarlo del puesto que tenía y del favoritismo que el rey le tenía a Daniel. Entonces fue ahí cuando se dieron cuenta que Daniel oraba mucho a su Dios. Lo hacía por 3 veces, que entonces ese fue el error que ellos encontraron en Daniel. Y fue ahí donde se les ocurrió que
para que el rey sacara a Daniel de ahí, le inventaron una nueva ley. En esa ley decía que todas las personas deberían de orar y adorar únicamente al rey por 30 días. Cuando la multitud se enteró, fue rápido con Daniel a comentárselo y fue ahí entonces cuando Daniel dijo que no le importaba esa ley y que él iba a seguir alabando y adorando todos los días al Dios por tres veces al día. Entonces, al ver esto, la gente que no le caía bien Daniel fue ahí y le fueron con el rey a decirle que Daniel no había cumplido la ley. El rey, muy triste, entonces tuvo que hacer caso y hacer lo que la ley le decía, que era enviar a Daniel al foso de los leones. Fue ahí entonces cuando Daniel empezó a orar a Dios y le empezó a clamar para que esos leones no lo devoraran ni se lo comieran. Al escuchar Dios su oración, envió a un ángel. Ese ángel le selló las bocas a los leones para que no pudieran tocar a Daniel. Daniel, al ver eso, siguió adorando a Dios. El rey entonces vio que Daniel en el foso de los leones. Daniel era un joven que le encantaba servir a Dios y adorarlo todos los días. Él le adoraba 3 veces a Dios y estaba orando 3 veces al día. Pero antes de hacerlo, él abría las puertas de sus ventanas para que las personas pudieran escuchar su clamor y la oración que él le hacía a nuestro Dios. Una vez, entonces, ya que Daniel le encantaba servir también y le servía al rey, el rey decidió nombrarlo como el primero y el favorito de los que le servían. El rey le tenía mucho aprecio a Daniel. Entonces, las demás personas se daban cuenta del favoritismo que tenía el rey con Daniel y observaban a Daniel para ver qué era lo que Daniel hacía mal. Al ver que Daniel no cometía ni un error, ellos querían y observaban todo el tiempo a Daniel. Cuando se dieron cuenta que Daniel lo único que hacía muchas veces al día era adorar a Dios, decidieron inventarse una ley y fueron así hacia el rey. Y le dijeron que creara una ley en la que por 30 días todos le tenían que adorar al rey y nada más que a él. Entonces fue ahí cuando Daniel, a pesar de esa ley, él no siguió las indicaciones y siguió orando a nuestro Dios. Entonces, la multitud, al ver que Daniel le servía a Dios, se acercó al rey y le dijo que Daniel no había seguido las indicaciones y que estaba orando a su Dios. El rey, al darse cuenta de eso, muy tristemente decidió cumplir con su ley. Y la ley era que tenía que enviar a Daniel al foso de los leones. Cuando se dieron cuenta, Daniel en el foso de los leones siguió orando a nuestro Dios. Y los leones estaban allí hambrientos. Cuando Dios entonces escuchó el clamor de Daniel, envió un ángel. Este ángel le cerró las bocas a los leones para que no le hicieran nada malo a Daniel. Y fue así como Dios entonces protegió a Daniel de esos feroces leones. El rey entonces, al darse cuenta de eso, sacó a Daniel. Y la multitud, asombrada por eso,
se dieron cuenta que el Dios de Daniel era real. Inmediatamente el Dios creó una nueva ley en la que decía que todos los que estaban en ese pueblo iban a adorar al Dios de Daniel. Entonces, fue así como Daniel y todas las demás personas, gracias a la ley que había creado el rey, decidieron adorar a nuestro Dios. Y fue así entonces como Daniel sobrevivió a ese enorme foso de leones hambrientos, y así fue como Dios mostró su enorme poder. Eso fue todo. Espero que les haya gustado la historia de Daniel y que sigan el ejemplo de él, que todos los días podamos orar a él y estar en comunión con Dios, porque nuestro Dios es el Todopoderoso que nos cuida y nos salva de todas las cosas malas.